Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos a compartir el segundo programa de Soy Naturaleza, un programa que nos permitirá y nos motivará a conocer, defender y valorar nuestro entorno natural. Soy Naturaleza es una iniciativa del CEDENMA, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa y Conservación de la Naturaleza y el Medio Ambiente. En este segundo programa haremos una aproximación a la realidad ambiental del Ecuador. Para ello nos acompañan nuestros invitados. En primer lugar está Natalia Green, ella es actual presidenta del CEDENMA y coordinadora del Programa de Derechos de la Naturaleza de la Fundación Pachamama. También nos acompaña Manolo Morales, director de Ecolex. Vicente Polit, sociólogo ambiental e historiador, actualmente miembro del directorio del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental CEDA y vicepresidente de la Fundación Antisana. También está con nosotros Federico Coel, ingeniero comercial y actualmente director ejecutivo de la Fundación Cerro Verde. Con ellos haremos una aproximación a la realidad ambiental del Ecuador. Para conocer un poco más qué es el CEDENMA y desde hace cuánto tiempo está funcionando, tenemos a Natalia. Natalia, cuéntanos. Muchas gracias, Armando, y gracias por esta oportunidad. Hemos querido construir este programa Soy Naturaleza no solamente para compartir con el público el tema de la educación ambiental, sino también para compartir lo que hace el CEDENMA. El CEDENMA es la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones por la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, y justamente en esta ocasión estamos aquí todos los presidentes del CEDENMA, todos quienes han ejercido y han estado a la cabeza de esta linda organización. Esta organización fue creada en 1987, es decir, tenemos 24 años de existencia y tenemos más de 73 miembros. En realidad 50 son muy activos y realmente el trabajo que hacen a nivel nacional es espectacular en pos de la defensa de la naturaleza. Manolo, cuéntanos un poco para ir centrándonos en la problemática ambiental del Ecuador. Inicialmente, ¿cómo ven desde las organizaciones que se preocupan por el ambiente, cómo ven la perspectiva ambiental del planeta? Bueno, creo que el tema ambiental ya ha sido un elemento importante del desarrollo y de la evolución y organización de la sociedad, y en esta línea se ha convertido en una política fundamental para la sociedad, para las instituciones, para todos quienes hacemos el planeta. Lamentablemente hay distintos enfoques respecto de cuál es el modelo de desarrollo por el cual la sociedad en su conjunto, hablo a nivel planetario, porque así es la pregunta, está caminando. Hay países que han optado por alguna vía de desarrollo que es, podríamos decir, más amigable o más coherente con el manejo racional de los recursos naturales. Otros modelos de desarrollo, sin embargo, lamentablemente dan cuenta día a día de un profundo impacto de manera permanente y de peligros constantes que enfrenta para la conservación a largo plazo de este ambiente, de este hogar llamado Tierra. Entonces vemos con mucha preocupación lo que está pasando a nivel mundial. De hecho, el cambio climático es una consecuencia de un modelo extractivista que está agotando cada vez más los recursos naturales y que está generando consecuencias impredecibles y que por ahora estamos adaptándonos como seres humanos, pero seguramente no todas las consecuencias de estos cambios vamos a poder manejarlas, y creo que ese es el reto que tenemos en el presente y en el futuro. Gracias. Federico, sabemos que la situación ambiental a nivel planetaria no es del todo halagadora. ¿La situación en el país cómo está? De una u otra manera dependemos de la economía mundial, que por su lado se sustenta en la explotación irracional de los recursos naturales. Es todo un modo de producción que es antitécnico, no sustentable, no tiene futuro. En todo el mundo ya se está hablando sobre cómo cambiar ya el modo de producción. Se está hablando de dematerialización, se está hablando de reducir ciertas contaminaciones.
Todo esto se refleja aquí en el Ecuador igualmente. La diferencia es que el Ecuador es un país con enormes recursos naturales que ahora son cada vez más apetecidos por estas mismas empresas transnacionales que han estado destruyendo los recursos naturales en otros países. Primero devastan otros países, después viene el Ecuador para hacer lo mismo. Este es el problema. Ya. Vicente, ¿puedes comentarnos, ya profundizando en la situación de nuestro país, cuáles son los principales problemas ambientales que le aquejan al Ecuador? Básicamente habría que mencionar que, como se ha dicho, es un problema de modelo de desarrollo. Ahora hemos transitado lamentablemente a un modelo extractivista, donde estamos extrayendo como si fuera una mina todos los recursos, incluso los no renovables y obviamente los renovables, de manera que lo que ocurre con las minas es que se terminan, que se agota el objeto de la codicia, el objeto de la explotación. Esto estamos viéndolo en términos de petróleo, estamos viéndolo en términos de minería, en términos de afectación a los manglares, por ejemplo, a los bosques nativos. Eso hablando de los recursos naturales, pero la situación en las ciudades, el ambiente humano también es lamentable. Hay una enorme contaminación a nivel, sobre todo de las grandes ciudades, se respira un aire completamente contaminado, los ríos, las aguas superficiales están contaminadas también, la industria, es decir, estamos caminando a una situación de impacto irreversible si es que no se dan a tiempo las correcciones debidas, si no cambiamos de modelo. Y no solamente eso, se trata de un cambio de enfoque civilizatorio. Necesitamos otra forma de relacionarnos con el mundo y de ver y comprender el mismo, una nueva cosmovisión. Tenemos que darnos cuenta que nuestros recursos son finitos, que no podemos crecer exponencialmente, que si cada uno ambiciona lo máximo, todo aquello va a terminar pronto. Tenemos que autolimitarnos y tener una relación respetuosa con todos y con nuestro entorno. Un poco para completar esta pregunta, ¿qué tiempo nos queda? De alguna manera tú dices que podríamos entrar en una etapa irreversible. ¿Cuánto nos falta para llegar a ese momento? Mira, se menciona que el petróleo, por ejemplo, se va a agotar en un horizonte de 20 a 30 años, ¿sí? La minería, hay supuestamente grandes yacimientos, pero igual el horizonte de explotación no da para más allá de 40 años, si es que las cosas van como quieren las grandes transnacionales. Pero eso va a significar al propio tiempo una destrucción masiva, por ejemplo, de tierras agrícolas, de comunidades agrícolas. Supónganse, el caso de INTAG, por ejemplo, es absolutamente llamativo. Para explotar cobre, que podría ser una explotación por 20, 30 años, vamos a destruir una zona absolutamente sustentable, que se maneja sustentablemente desde hace mucho tiempo, donde hay diversas alternativas de desarrollo, desde el turismo ecológico, la producción de artesanías, hay el turismo de naturaleza, hay producción agrícola sustentable, huertos orgánicos, hay, por ejemplo, el cacao orgánico, el café orgánico, en fin, ha tenido una trayectoria INTAG espectacular, pero todo eso puede ser trastocado y destruido si se da este cambio y una explotación irracional de un área que va a dejar inmensos cráteres que no se pueden rellenar, no se puede volver atrás, es algo completamente irreversible. Cráteres de kilómetros de extensión, donde antes había una enorme cantidad de vida.
Gracias, Vicente. Para terminar este primer segmento no podemos dejar de preguntarle a Natalia, desde las organizaciones ambientales que protegen nuestro ambiente, ¿cómo ven la situación del gobierno actual? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno actual en favor de la defensa del medio ambiente? Bueno, me pones en problemas con esa pregunta, pero realmente, para serte muy sincera, nosotros como organizaciones, nosotros como SEDENMA, que somos una organización que aglomera a las organizaciones ambientalistas del país, que cuenta además con la información técnica, con el seguimiento para el tema de la conservación, vemos con mucha preocupación y muy críticamente la situación actual del gobierno. ¿Por qué? Porque vemos muy contradictoria la política, especialmente en temas ambientales. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Se está pensando en la ecología como un segmento pequeñito, se está pensando en al tema verde como un tema de moda, se está promoviendo el tema del capitalismo verde y se está dejando atrás temas tan fundamentales como lo que se consiguió en la Asamblea Constituyente, que fue el tema de los derechos de la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, en SEDENMA, fuimos una de las organizaciones que intervenimos mucho en el proceso constituyente para incluso incluir y reconocer a los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Al ser el primer país en el planeta que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, significa que nuestras responsabilidades son aún mayores. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que por el tema del desarrollo, por el complejo del desarrollo del crecimiento infinito e insostenible, se está pensando en temas de minería a cielo abierto, en temas de abrir pozos petroleros en zonas completamente vulnerables, y eso va completamente en contra de lo que nosotros promovemos como SEDENMA. Siguiendo incluso la pregunta que le hiciste a Vicente, hay una campaña que nosotros la seguimos muy fuerte, que es una campaña que se llama 4 Years Go, 4 años. ¿Y qué es lo que significa? Significa que, según el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dice que tenemos 4 años. No 4 años para cambiar el planeta, sino 4 años para dejar, es como si fuéramos una locomotora que se va directo al abismo. Y tenemos 4 años para empezar a cambiar esta situación. En realidad, estos 4 años empezaron el año pasado, así que nos quedan 3. Y eso significa que la urgencia es grande. La urgencia es grande para cambiar el modelo de desarrollo en el que estamos. No para cambiar el mundo, pero para cambiar justamente el rumbo. Y lo que hacemos como SEDENMA, al buscar no solamente la conservación de la naturaleza, sino también el desarrollo sostenible, es gritar a gritos, y esta es una oportunidad maravillosa en Soy Naturaleza, de decirle al público también cómo pueden involucrarse en el darse cuenta que somos naturaleza. ¿Cómo hacemos para cambiar este rumbo? Este rumbo tiene que cambiarse incluso en el considerar que la naturaleza ya no es un objeto, simplemente no se la puede ver como un recurso porque tienen derecho a existir. Tienen derecho no solamente a existir, sino que nuestros derechos dependen de su existencia. Entonces, el cambio tiene que ser dramático. ¿Y qué pasa con el gobierno actual? Que con la justificación del desarrollo sigue un modelo capitalista, un modelo de extractivismo grosero y muy acelerado, donde la naturaleza no tiene la opción de recuperarse. Entonces nosotros lo que hacemos y la oportunidad de este programa es decirles a nuestros televidentes que no solamente tenemos las organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando más de 24 años en la defensa de la naturaleza, sino que todos tienen que unirse en esta gran alianza por cambiar este rumbo. Tenemos 3 años de la situación es urgente, y no para deprimirles por el tema de la urgencia, sino más bien para motivarles. Somos la generación, y aquí es interesante tener a todas las personas que han estado al frente del SEDENMA, porque somos la generación. Todos los seres que estamos vivos en este planeta tenemos la responsabilidad y el rol de cambiar este rumbo. Amigas y amigos televidentes, una mirada un poco sombría de la realidad planetaria y de la realidad nacional en lo que refiere a temas ambientales, pero claro, también las personas se preocupan, como en este caso el SEDENMA, con propuestas, con acciones concretas para fortalecer el desarrollo y la protección al cuidado de nuestro entorno natural. Para responder otras preguntas volveremos después de un corte pequeño. Soy Naturaleza, un programa que nos motiva e impulsa a conocer, valorar y defender nuestro entorno natural. Porque este planeta es el único hogar que tenemos, su cuidado depende de nuestras acciones. Soy Naturaleza, todos los miércoles a partir de las 21:30. Soy Naturaleza, por Telesucesos, Canal 29.
Amigas, amigos, gracias por compartir este programa de Soy Naturaleza. En esta ocasión estamos haciendo una aproximación a la realidad ambiental del país. Para continuar, Natalia, nos comentabas un poco sobre los derechos de la naturaleza. ¿Qué significa que la naturaleza hoy tenga derechos? Bueno, la verdad es un cambio trascendental, es un rompimiento de paradigmas. El que la naturaleza finalmente sea reconocida como sujeto de derechos es un cambio tan grande como cuando los esclavos dejaron de ser esclavos y considerarse objetos a pasar a ser sujetos de derechos. Ese es el cambio trascendental que se quiere dar y que el Ecuador está dando como primer paso al aceptarlo en su Constitución. Es un cambio enorme porque empezamos a ver que no tenemos que relacionarnos con la naturaleza de una manera realmente absurda, ambiciosa, sino de una manera armónica. ¿Y cómo se da esta manera armónica? Es simplemente trabajando con la naturaleza en vez de trabajar contra la naturaleza. Trabajar por los derechos de la naturaleza y garantizarlos, que ahora con la Constitución lo podemos hacer cada uno de nosotros, organizaciones ambientalistas, nuestros televidentes, lo pueden hacer y lo pueden reconocer, es simplemente empezar a pensarla como un sujeto de derechos. Y esto es un cambio de paradigma, esto es un cambio que viene mucho con el programa de hoy. El tema de ser naturaleza es darnos cuenta que no estamos separados de ella y que por lo tanto todas nuestras actividades tienen que ser en concordancia a un modelo mucho más sostenible, a actividades, por ejemplo, que vayan en pos de no una destrucción completa y que permitan una regeneración de la naturaleza. Por lo tanto, el tema que hablaremos también de minería a gran escala, de petróleo, actividades extractivistas que destrozan los ecosistemas, son completamente incoherentes con los derechos de la naturaleza. Manolo, para seguir en este asunto de ¿los derechos de la naturaleza no se contraponen con los derechos humanos? No, por el contrario, el ser humano necesita de un entorno para poder desarrollarse en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Los ámbitos económicos, sociales, culturales, en fin. Y la naturaleza justamente ha sido eso, ¿no? Ha sido el escenario en el cual las culturas, los seres humanos nos hemos desenvuelto. El problema es que el mundo ha evolucionado a un punto en el que en vez de respetar y mantener ese escenario de una manera adecuada para poder continuar con la vida, hemos estado afectando de manera permanente ese escenario. De ahí la necesidad de reconocerle, de dar un salto también cualitativo como seres humanos y reconocer que ese escenario tiene derechos por sí mismo, en este caso los derechos de la naturaleza a los que se refería Natalia, y que ahora nos corresponde a todos, a partir de ese reconocimiento de que los derechos no son solamente para las personas, sino también para ese entorno, empezar a ver qué cambios tenemos que realizar en nuestra forma de vida, en nuestra forma de producir todo lo que necesitamos para vivir, para que los derechos de ese entorno también se respeten. Quisiera también comentarles para los televidentes que normalmente a nivel internacional, por ejemplo, en las cortes internacionales para defender derechos humanos, costó al inicio introducir los derechos ambientales, es decir, se pensaba que los derechos humanos era una cosa inherente a las personas y el derecho al ambiente era una cosa no inherente a las personas. Pues hoy en día a nivel internacional se reconoce los derechos humanos ambientales, es decir, los seres humanos para poder ejercer estos derechos humanos grandes, ¿no es cierto?, que hemos conquistado, como el derecho a la vida, como el derecho al trabajo, como el derecho a la familia, el derecho a un territorio, necesitamos de un entorno saludable y eso justamente son todos los elementos que constituyen la naturaleza, es decir, los derechos humanos ambientales es esa junta que ha permitido hoy en día que los seres humanos gocemos, además de lo que nos atañe como individuos, también lo que está alrededor de nosotros en estado natural. Un poco siguiendo en la línea esta de los derechos, ¿no? Los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, la política económica no solamente del gobierno, sino a nivel, a escala mundial, sabemos que es extractivista, de alguna manera depredadora. ¿Cómo afectan estas actividades, por ejemplo, la minería y la actividad petrolera, a los derechos de la naturaleza? La afectación es profunda, como todo el mundo sabe, y eso bastaría con revisar la prensa. La prensa nos trae diariamente de problemas que se suscitan, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano. Son numerosísimas las ocasiones en que se derrama petróleo. Los oleoductos tienen fallas, tienen fugas. La extracción misma del petróleo conlleva contaminación. Y eso afecta
a los ríos, afecta a la fauna, afecta a la flora, afecta a las comunidades que viven en los ríos. Por eso, simplemente por eso se justifica el hecho de que una comunidad, un conjunto de organizaciones en el Oriente están planteando, como sabemos, un juicio, una demanda a la Chevron por haber, en la época de Texaco, contaminado de manera brutal el Oriente, la selva, todo ese entorno. Entonces, la afectación es directa. En minería, igual cosa. Se movilizan enormes cantidades de masas de tierra, se procesan mediante químicos esas tierras para extraer el mineral. De la mena se extrae una cantidad pequeña de mineral. Para ello se ha utilizado una enorme cantidad de químicos que son vertidos en los afluentes naturales. A veces puede haber una compañía que los procesa, pero eso no ocurre siempre. Y además el volumen es tan grande y la naturaleza a veces, por ejemplo, nos depara una gran tempestad, cosa que no es difícil, y se rebasan los límites de las piscinas donde se están dando estos procesos supuestamente de recuperación del mineral, o donde se están procesando para volverlas inocuas a esas aguas, ¿no? Entonces hay desbordamientos. En fin, los impactos son claros y directos. Y en ese caso, ¿dónde quedan los derechos de la naturaleza? Para nosotros lo más triste y lo más grave es ser la vanguardia del mundo en plantear los derechos de la naturaleza, pero tener un sistema de producción y un gobierno que contradicen de manera diaria y directa a esos derechos de la naturaleza. Federico, en esta misma línea, los derechos de la naturaleza son defendidos por los hombres. En este caso, los hombres no son juez y parte de un proceso de depredación. Y las mujeres también. Bueno, realmente el tema de los derechos de la naturaleza no es algo nuevo, ¿no? Los seres humanos vienen defendiendo la naturaleza desde hace cientos o miles de años, ¿no? Siempre ha habido una relación compatible entre el ser humano y la naturaleza, en sus formas de producción, modos de producción no capitalistas. Y ahora venimos a esta acelerada producción, de modo de producción capitalista, con la intensificación de concentración de los capitales, que separa al hombre de la naturaleza de manera premeditada, sistemáticamente. De ahí se entiende por qué tenemos esta migración del campo a la ciudad. Es para que las transnacionales pueden prácticamente hacerse dueños de los recursos naturales, de la naturaleza. Y esto va a tal punto que hasta las mismas transnacionales están planteando de conservar ellos los parques, las áreas protegidas. Y eso ya está sucediendo en México, por ejemplo, ¿no? Donde las grandes transnacionales manejan áreas protegidas con una cantidad de otras empresas, pero donde de alguna manera está realmente garantizada la protección de la naturaleza. O sea, vemos ese problema básico, la separación del hombre de la naturaleza. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que el hombre nuevamente se integre a la naturaleza, nuevamente conviva con la naturaleza. Un poco ya para terminar este programa, no me queda más que decirles, amigos televidentes, que nos veremos la próxima semana por Telesucesos Canal 29 a partir de las 21:30. Como todos ustedes, amigos invitados, muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.